Como dije, pues antes de comenzar con el tema de hoy, quisiera complementar lo que hablé en una prédica pasada sobre la iglesia como columna y baluarte de la verdad, que es otra metáfora. Yo decía que la iglesia estaba fundada sobre una verdad, que era la confesión de Pedro, ¿sí? Pero permítanme agregar que la iglesia no solo está fundada sobre una verdad, sino que la iglesia tiene la verdad. 1 Timoteo 3:15, por favor, dice: para que si tardo, sepas que debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí dice la verdad, no una verdad. Hay muchas verdades. Cada quien tiene su verdad, cada quien defiende su verdad y cada quien es feliz con su verdad. La pregunta es, ¿tienes realmente la verdad? Hay verdades relativas y hay verdades absolutas. Una verdad absoluta es una afirmación que siempre, en todo lugar y cualquier circunstancia, es completamente cierta. Pregunto, ¿las verdades que el mundo afirma son verdades en realidad? El otro día estaba mirando un video de un hombre con barba que dice que es mujer. Tiene 2 hijos y sigue diciendo que es mujer. Esa es su verdad. Hay mentiras que la gente cree, ¿verdad? Y la mentira es mentira, aunque todos la crean, ¿sí? Y la verdad es verdad, aún si nadie la cree. Amén. La iglesia tiene la verdad, ¿sí? En palabra, en hecho y en persona. Cristo es la verdad encarnada. Su palabra es verdad. Y la vida que nos dio es vida verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, si algo no cuadra con la palabra de Dios, mi amigo, con todo respeto, perdóname, pero no es verdad. En cambio, todo lo que la iglesia predica y enseña es la verdad, porque está basada en la palabra de Dios. Eso es lo que predicamos y eso es lo que defendemos. La iglesia tiene que, aparte de predicar la verdad, defenderla, ¿sí? En todo momento dice, defendiendo la verdad en amor, discutiendo la verdad en amor. Yo les digo a aquellos que se ponen a pelear y a alegar conmigo, ¿sabes qué? Cuando quieras aprender, nos podemos sentar y podemos discutir. Pero mientras quieras alegar o pelear o simplemente querer ganar o tener la razón, yo no estoy para eso. No discutas con el necio, dice la palabra de Dios. Entonces, la iglesia tiene la verdad en palabra, ¿sí? En hecho, ¿sí? Y en vida. Porque la vida que vivimos ahora en Cristo es la vida verdadera. Amén. Ahora sí, entramos al tema. La siguiente y última metáfora es la iglesia como un sacerdocio. ¿Sí? La iglesia como un sacerdocio. Vamos a tomar Apocalipsis capítulo 1, verso 5 como base. Y dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué se dice que somos reyes y sacerdotes?
¿Alguien tiene una idea así rapidito? ¿Por qué se dice que somos reyes y sacerdotes? El diccionario bíblico lo define de la siguiente manera. Dice, concepto bíblico que describe la doble función de los creyentes: autoridad para reinar en lo espiritual y acceso directo a Dios. Hermanos, ¿qué haríamos con estas dos cosas? Autoridad espiritual y acceso directo a Dios. ¿Qué no haríamos con esto? A ver, alguien dígame algo. ¿Qué haría usted con estas dos cosas? Autoridad espiritual y acceso directo a Dios. ¿Qué harías con eso? Richard, tienes autoridad espiritual y tienes acceso directo a Dios. Hermanos, tenemos todo a la mano. Tenemos todo a la mano. Puedes entrar a la presencia de Dios, pedir lo que tú quieras, hablar con Él, ¿sí? Y tienes autoridad espiritual para vencer todo lo que Satanás mande contra ti. ¡Wow! ¿Qué hacemos con estas dos cosas? ¿Qué podemos hacer? Infinidad de cosas. Infinidad de cosas. Eso es lo que somos en Cristo Jesús. Mire, todo comenzó en el huerto. El Edén estaba prácticamente conectado con el cielo. Dios y el hombre tenían comunión perfecta. Dios se paseaba por el huerto, ¿sí? Y hablaba con Adán y con Eva. Voy a leer Génesis capítulo 1, verso 28, en la Nueva Traducción Viviente, cuando el Señor les dice las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Aquí vemos dos cosas. Vemos comunión y reino, ¿sí? Ambas se perdieron. El hombre no reina sobre la creación actualmente, la destruye, ¿sí? Con sus propias manos. El hombre había sido puesto para gobernar sobre la creación y tenía comunión con Dios. Pero debido a su desobediencia, Satanás ocupó su lugar como el príncipe de este mundo, ¿sí? Y el pecado lo separó de Dios. Ahora es necesario, o era necesario, o fue necesario un medio que sirviera de un medio inmediato, ¿sí? Que sirviera de intermediario entre Dios y los hombres. ¿Ese medio fue? No estaba Jesucristo ahí. El sacerdocio. El sacerdocio. Después vino Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Amén. Pero en ese tiempo se necesitaba algo, ¿sí? Que pudiera servir como medio para comunicarnos con Dios. Pongan mucha atención, porque hay diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio que había en ese tiempo. Déjenme tratar de llegar ahí. Y vamos a Génesis capítulo 14, verso 18. Como dice de la siguiente manera. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces aquí vemos otro tipo de sacerdocio.
otra orden sacerdotal. Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Es una orden sacerdotal antes de la ley. Muchas cosas ya se hacían antes de la ley. Se diezmaba, ¿sí? Jacob lo hizo. Se ofrecían holocaustos. Abraham diezmó a Melquisedec. Jacob lo hizo también. Se ofrecían holocaustos. Abraham lo hizo. Abel lo hizo. Y también se bendecía. 3 cosas que son oficios sacerdotales. Amados, nosotros no somos de la ley. Nosotros somos desde antes de la ley. Somos del Edén restaurado. El sacerdocio arónico o levítico fue únicamente para el pueblo de Israel. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. El pueblo de Israel solo fue un medio, digamos, un instrumento de Dios para traer al Mesías, quien restauraría todas las cosas. Pero la historia no comienza con Israel. La historia comienza en el Edén, donde había comunión, ¿sí?, con Dios. Amén. Y ahí es donde nos lleva Jesús. Y el sacerdocio levítico y el pueblo de Israel es un medio para traer a Cristo al mundo. Y en Cristo la salvación se abre a los gentiles, que somos nosotros, que no teníamos esperanza. Amén. Vosotros que no erais pueblo, dice Pedro, ahora sois pueblo de Dios. La ley vino, por decirlo de alguna manera, a ser obligatorio para Israel lo que ya se hacía antes y que Dios había establecido desde el principio. Por ejemplo, los antediluvianos y los patriarcas tenían la ley en sus corazones, como nosotros. Abel ofreció un holocausto conforme al deseo de Dios. Noé hizo lo mismo. Génesis 8:20. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. ¿Cómo sabía Noé cuáles eran los animales limpios y cuáles eran animales inmundos? Noé lo sabía. Y eso vino a quedar escrito mucho tiempo después en Levítico, ¿sí?, en la ley de Moisés. Entonces, vemos pues, amados hermanos, que la palabra de Dios no cambia, ¿sí? Su ley es antes de Moisés y será por toda la eternidad. Dios es el mismo, Dios es inmutable. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque la ley es simplemente el reflejo de su carácter, ¿sí? Es como Dios quiere que sean las cosas, ¿sí? Es como Dios quiere que manejemos las cosas que Él creó, ¿sí? Es un instructivo solamente, ¿sí? Y será para toda la eternidad. Después de la caída, Dios escogió, fíjese esta palabra, ¿no? Subráyela y póngala con negritas. Dios escogió a Abraham para formar un pueblo y decirle al mundo: hey, aquí estoy. Yo soy el Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo, la humanidad, se había ido a adorar a otros dioses y se habían olvidado del Dios verdadero. A esas alturas del partido estaban los pueblos paganos, los hititas, los cananeos, los fenicios, los asirios, y después de la Torre de Babel, el mundo la humanidad se esparció y se olvidó. La raíz de Caín, el linaje maldito de Caín se propagó. Entonces el mundo, la humanidad,
se olvidó del Dios verdadero. Por eso el Señor escoge a Abraham, ¿sí? Y de ahí de Abraham forma un pueblo, le da la ley, ¿sí? Es decir, cómo quiero que sean las cosas, cómo soy yo, cuál es mi carácter, ¿sí? Y les dice: ustedes van a ser para mí un pueblo de sacerdotes. Miren, el Señor nunca, mis hermanos, abandonó su creación. Los hombres se apartaron de Él, pero nuestro Dios siempre ha buscado al hombre. La salvación no depende de nosotros. Nosotros no buscábamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Y eso es un privilegio, hermano, grandísimo. Así como el pastor busca a la oveja perdida, ¿sí? Dios siempre ha buscado, ¿sí?, tener comunión, buscar recuperar la comunión perdida. Religión significa, son dos palabras: religar, volver a ligar, volver a amarrar lo que se había perdido, lo que se había desligado. Sacerdocio implica comunión. Dios siempre ha anhelado, como dije, recuperar la comunión perdida. Y esto fue lo primero que le dijo Dios a Moisés en el Sinaí, antes de darle la ley. Éxodo capítulo 19, verso 6, le dijo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Lo primero, ¿sí? Porque Dios lo que quería era recuperar la comunión. Sacerdocio implica comunión. Y ustedes van a ser un pueblo de sacerdotes. O sea, quiero tener comunión con ustedes. Voy a habitar entre ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y lo demás es historia. Les dio el tabernáculo, después el templo, le dio las leyes, le dijo cómo acercarse a Él, los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo volvió a suceder lo mismo. Con el paso de los años, la comunión se volvió a perder. Pero mis amados, llegado el cumplimiento del tiempo, vino el segundo Adán y la restableció. Levantó un reino de sacerdotes y gente santa. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Gloria a Dios. Ahora podemos tener comunión con Él por medio del Espíritu Santo. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Bendito Cristo. Ahora, se dice fácil: somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Pero ¿qué implica esto? Estamos a veces tan familiarizados con los términos que muy probablemente no alcancemos en este caso a apreciar el privilegio. El término reyes es relativamente fácil, porque pues todos conocemos lo que es un rey. Pero el sacerdocio es algo más especial, más delicado, diría yo, porque tiene que ver con la santidad de Dios. Amados, la santidad de Dios es otra cosa. Nadie puede ver a Dios y vivir. Usa murió cuando tocó el arca de la alianza, que tipifica la presencia de Dios, simplemente porque la quiso detener. La llevaban en una carreta. Cuando David quiso traerla de la casa de Obed-edom, de Kiriat Jearim a Jerusalén, y la trajeron en una carreta. Y así no era la orden. La orden era que ser cargada por los levitas, por los sacerdotes, con unas varas. Nadie podía tocar el arca. Y Asa, como decimos nosotros, en buena onda,
quiso detenerla. La carreta tropezó, el arca se iba y Asa quiso detenerla y cayó fulminado. ¿Sí? Josías, un rey, uno de los reyes de Judá, quiso ofrecer incienso y entró al lugar santo, hermanos. Y los sacerdotes le dijeron: no corresponde a ti hacer esto. Oh, ustedes cállense. Ustedes, quedó leproso desde ese día y hasta el día que murió. Eliab y Abiú, y Abiú, hijos de Aarón, sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, murieron porque ofrecieron fuego extraño, fuego que Dios no les ordenó. Salió fuego de la presencia de Dios, los consumió. Y Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que no llore, porque los que se acercan a mí me santificaré. Es decir, los que se acercan a mí son los primeros que van a ver mi gloria y son los primeros que van a saber que yo soy un Dios santo. Dios altísimo. Santidad. Santo significa separado. El Señor no tiene nada que ver con el hombre. Dios es santo. Por eso, para acercarse a Él, amados, fue necesario el sacerdocio, ¿sí? Y ahora, ¿sí?, fue necesario que Jesucristo ofrendiera su propia vida, ¿sí?, y fuera Él nombrado como sumo sacerdote por parte de Dios, para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia por el camino nuevo que abrió su sangre. Hebreos capítulo 6, todo el libro de Hebreos, léalo. Ahí el escritor de los Hebreos está diciendo, explicando lo que Jesucristo hizo y cómo sustituye y cómo anula el sacerdocio levítico. Y cómo ahora nosotros, los gentiles, los que no teníamos esperanza, los que éramos paganos, los que más, amados, la salvación viene de los judíos. Ellos conocen, ellos saben cómo agradar a Dios. Nosotros éramos ignorantes. La gracia bendita de Dios fue manifestada a través de Cristo, que por su muerte y ahora solamente por la fe somos salvos. Por creer en Él. Blasfemia, dicen los judíos. Yo tengo toda mi vida queriendo agradar a Dios y ustedes, paganos, inmundos, nomás por creer en Jesucristo son salvos. Sí, Señor. Alégale al umpire. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Ni aún los propios sacerdotes, fíjese bien, estaban exentos de morir. El sumo sacerdote, en sus vestiduras, el que entraba, ese sí, entraba detrás del velo a la misma presencia de Dios, una vez al año, el día de la expiación. Y en su vestidura le ponían unas campanitas, porque mientras caminaba se escuchaban las campanitas. Y un cordón para acá, para afuera. De manera que si este hombre no era digno, si este hombre no estaba preparado, azotaba y moría. Entonces las campanitas dejaban de sonar. ¿Y qué hacían? Pues lo jalaban. Así, hermanos, estaba la cosa. Estamos hablando de la santidad de Dios. Para acercarse a Él, tuvieron que recibir no una, ni dos, ni tres, ni 10, ni 20, cientos de instrucciones. Cómo debían acercarse a un Dios santo. No cualquiera, hermanos amados, no cualquiera puede acercarse a Dios. Se necesita entrar por el camino nuevo que abrió su sangre. Cualquiera puede hablarle a Dios.
pero no todos pueden hablar con Dios. Solo los lavados con su sangre. Alguien diga gloria a Dios. Solo los que hemos aceptado a Jesucristo, solo los que hemos sido redimidos y formamos parte del pueblo de Dios, tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Dios escucha en su inmensa gracia y soberanía a quien Él quiere. Pero los que tenemos el derecho de entrar directo y sin escalas, somos los hijos de Dios, los lavados con la sangre de Cristo Jesús. A nosotros, hermanos amados, se nos abrió el acceso hasta su presencia. Jeroboam, el primer rey de Israel, el que dividió el reino y se quedó con 10 tribus, el que llevó a la perdición a todo el pueblo de Israel del norte, no respetaba las cosas sagradas. Puso ídolos. Fíjese lo que hizo el angelito. Puso ídolos, levantó altares y sustituyó el sacerdocio. Y puso gente común, dice gente de la más baja, como sacerdote, como diciendo, ¿a poco nomás los levitas? Jeroboam representa a los cristianos que creen que las cosas de Dios se pueden sustituir y hacer a la manera del hombre. ¿A poco nomás como dice el pastor? ¿A poco nomás como dice la Biblia? No, somos tan inteligentes que no, mira, es que yo pienso, ¿verdad? Y yo digo, y es que yo siento. No es como tú sientas, ni como piensas, ni como tú digas, es como está escrito en la palabra de Dios. David respetaba las cosas sagradas. David nunca entró al lugar santo. Como rey, él podía, pero no debía. Lo más que llegó a hacer, en una ocasión, se puso el efod sacerdotal, se lo puso. Cuando trajo el arca a Jerusalén, ¿sí? Se puso la vestimenta sacerdotal y danzó delante del arca. ¿Sí? Y en otra ocasión, David ofreció un holocausto en la era de Arauna Jebuseo para detener la mortandad. El ángel estaba entre medio del cielo y la tierra con una espada desenvainada. Cuando David censa al pueblo, era una matazahue, ¿sí? Una mortandad, más de 20,000 habían muerto. Y David dice, Señor, detén tu ira. El pueblo no tiene la culpa, yo tengo la culpa. Y levantó un altar ahí en ese lugar, hermanos, y en ese mismo lugar, más tarde Salomón construiría el templo en el monte Moria, en la era de Arauna Jebuseo. Cuando David hace el holocausto, dice que fuego cayó del cielo. 3 veces en la Biblia Dios ha enviado fuego del cielo como señal de aprobación. Hay una cuarta, cuando Elías maldice a los soldados, a los 50, y cae fuego del cielo y los consume. Pero en 3 ocasiones el Señor hace caer fuego del cielo en señal de aprobación. Con Elías en el monte Carmelo, ¿sí? David en esta ocasión, y cuando Salomón ofrece más de 1,000 holocaustos en la inauguración del templo. Dice que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. También dice la Escritura, mis amados, que cuando David introdujo el arca, en esa ocasión dice que ofreció sacrificios y bendijo al pueblo. Una función sacerdotal. La bendición la daban los sacerdotes. Según de Samuel 6:19. Y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrendas, dice, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Una función, ¿qué? Sacerdotal. Ahora, en Cristo, entre paréntesis, ahora en Cristo, nosotros podemos bendecir a nuestra casa como lo hizo David. David regresó de ahí, hermanos,
Dice 2 Samuel 6:20, volvió luego David para bendecir su casa, pero se le atravesó la Mical, ¿sí? Y no lo dejó. ¿Cómo se ha visto mi señor? Dice, cuán honrado ha quedado el rey, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Pero David, como sacerdote de su hogar, ¿sí? ¿Cuántos de aquí han bendecido a sus hijos? Gracias, mujeres que levantaron la mano, pero eso les corresponde a los varones, principalmente. Mire, David era rey, pero eventualmente hacía funciones sacerdotales. Pero si se fijan, eran las mismas que se hacían antes de la ley. Lo que Abraham y los patriarcas hicieron, David siempre respetó el sacerdocio arónico, levítico. Siempre. Él nunca se metió al lugar santo. Él nunca usurpó las funciones. Él solamente ofrecía sacrificios. Y me estoy acordando que hubo otro rey que quiso hacer lo mismo, pero no cayó fuego del cielo, sino todo lo contrario. Fue destituido y fue reprendido. ¿A qué rey me refiero? Saúl. ¿Por qué razón, hermanos? Él era rey también. Él podía hacerlo. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que Saúl estaba en desobediencia. David reinaba en lo material y sabía moverse en lo espiritual. Rey, sacerdote. Ahora, aterrizando, ¿cómo aplica a nosotros? Muy bien. Para nosotros, ser rey y sacerdote implica un equilibrio, escúcheme bien, entre lo material y lo espiritual. En la práctica, en la realidad, hay quienes quieren ser reyes, pero no sacerdotes. Otros son sacerdotes, pero no quieren ser reyes. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero si no me entiende, le voy a explicar. En la Biblia encontramos que los oficios de rey y sacerdote lo ejercían solamente ¿quién? Los varones. Hubo una mujer que se autoproclamó reina y duró 7 años nada más, ¿sí? Atalía. Porque 7 años duró, porque el verdadero rey heredero era un niño, ¿sí? Atalía, madre de Ocosías, el rey anterior, asesinó a todos los hijos de Ocosías, sus nietos políticos, para quedarse con el trono, ¿sí? Pero resulta que una mujer llamada Josaba, hermana de Ocosías y esposa del sacerdote Joiada, rescató al niño pequeño y lo escondió por 6 años en el templo, ¿sí? Este niño llegó a ser el rey Joás. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos. Joás era muy joven cuando comenzó a reinar, tenía 7 años. 7 años. Y todo lo bueno que hizo fue gracias al consejo y la influencia del sacerdote Joiada. Él, y yo me imagino que su tía, la mujer que lo rescató, lo criaron. Josaba se llamaba esta mujer. Y todo iba bien, dice 2 de Reyes 12:2. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió
el sacerdote Joiada. Pero mis amados, ojo aquí, pongan mucha atención. Dice que cuando murió el sacerdote, Joiada duró 120 años. Duró muchos años y lo enterraron en el sepulcro de los reyes, porque fue un hombre que hizo muchísimo por el país. Ahora, cuando murió este hombre, este sacerdote Joiada, Joás se corrompe. Y un profeta, hijo de Joiada, llamado Zacarías, lo exhorta. ¿Y saben qué hizo el angelito? Joacito lo mandó matar. Al hijo de aquel que lo había criado e instruido en los caminos de Dios. Dice que sus propios oficiales después, unos días después, lo mataron a él en su cama, precisamente por lo que había hecho. Si Dios me concede, voy a comenzar una serie sobre los reyes de Israel y las enseñanzas que nos dejan. Y en su momento hablaré sobre este caso en particular. Pero aquí lo que quiero que veamos, hermanos, son las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias cuando se rompe el equilibrio entre la autoridad y el temor de Dios. Autoridad y temor de Dios. Amados, no podemos ser reyes y no ser sacerdotes. ¿Cuántos hombres están aquí? Varones, esposos, cabezas de hogar. Les sugiero que se abrochen el cinturón. Porque mire, no podemos ser reyes y no ser sacerdotes, porque se rompe el equilibrio. Ni sacerdotes sin querer ser reyes. Oh, pastor, es que yo quiero ser rey, pero yo no quiero ser sacerdote. Y esto, mis amados, lo estamos viendo hoy en día. Muchos personas del sexo masculino, porque la palabra hombre, yo creo que nos queda chicos, nos queda grandes. A muchos hombres de estos tiempos, yo me pregunto, ¿qué les está pasando a los hombres? La Biblia dice que la mujer es el vaso frágil, ¿sí o no? Miren, no contestan las mujeres, están empoderadas. Pero a veces resulta al revés. Los débiles vienen a ser los hombres. ¿Qué pasa? Lo que estamos viendo es que muchos hombres están perdiendo la esencia de lo que debe ser un rey y un sacerdote. Les cuesta mucho asumir el liderazgo espiritual del hogar. Y dicen, o le dicen al Señor, oh Padre, es que yo nomás quiero ser rey. Yo soy el proveedor. Yo soy el hombre de la casa. Yo soy el que trabajo y que traigo el pan. Escucha esto, varón. Con todo respeto te lo digo. Un sacerdote lo era por nacimiento, no por elección. Así que, quieras o no, cuando naciste de nuevo, fue para ser sacerdote de tu casa. Otros solo quieren ser sacerdotes, pero no toman las riendas de su hogar. Liderazgo, autoridad y responsabilidad son las características de un rey. Repito, liderazgo, autoridad y responsabilidad son las características
de un rey. Equilibrio, amados hermanos. Somos reyes y sacerdotes. En Cristo Jesús debe de haber un equilibrio. ¿Sí? Esto es un tema para predicarlo en un congreso de hombre a hombre, ¿no? Pero lo que sigue, eso sí aplica para todos nosotros. Dice la palabra de Dios que en Cristo no hay varón ni mujer. Todos somos iguales delante de Él, como almas, como individuos. Y dice también la palabra, pues, que un rey no era elegido, ¿sí? Por votación, por pueblo, no. El rey era elegido ¿por quién? Por Dios. Dios escogió a David, Dios escogió a Saúl, y de ahí el linaje. Entonces, el rey era elegido por Dios y sus hijos nacían para reinar. Amados, nosotros hemos nacido en la familia del Rey del universo, por lo tanto, somos linaje real. Ustedes son, dice Pedro, capítulo 2, verso 9, linaje escogido, real sacerdocio, sacerdocio de rey. Amados, todos los reyes tenían un sacerdote. Joás tenía a Joiada, David tenía a Ahimelech. Cada rey tenía un sacerdote personal. Nosotros estamos elevados, gracias a Cristo Jesús, a ese nivel. Wow. Ambos, fíjese bien aquí, tanto los reyes como los sacerdotes eran elegidos por Dios. Dios eligió a toda una tribu completa, exclusivamente para ser sacerdotes y trabajar y mover y levantar y armar el tabernáculo y las cosas del templo. Exclusivamente para eso, para que vean ustedes lo importante del asunto. Los levitas, Josué capítulo 18, verso 7, dice: ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Ellos fueron exclusivamente, hermanos, escogidos para eso. Y aquí vemos lo hermoso o lo interesante o el respaldo tremendo de la doctrina de la elección. El Señor nos eligió, amados. Nosotros no buscábamos a Dios. Dios nos eligió. Si tú estás aquí escuchando la palabra de Dios, agradécelo y no hagas duro tu corazón, porque el Señor te está llamando. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. El Señor nos eligió para hacernos un pueblo de sacerdotes, de reyes y sacerdotes, y tener unos privilegios increíbles en Cristo Jesús. Amados, tan increíbles así que no los entendemos, ni yo ni usted. Porque si los entendiéramos, estuviéramos brincando de gozo y gritando y saltando. Pero la punta del iceberg que entendemos, ¿sí? Es lo que estamos compartiendo en esta mañana. Cristo, fíjese bien, ya voy a ir entrando en la parte final. Los levitas fueron escogidos para servir a Jehová. Ahora, los levitas servían de dos maneras, hermanos: con sus vidas y con sus hechos. Sus vidas estaban consagradas exclusivamente. Ellos no hacían otra cosa, ¿sí? No tenían heredad, no tenían propiedades. Ellos eran sacerdote y ofrenda. Sus vidas consagradas. Cristo fue a la vez sacerdote y ofrenda, al ofrecerse Él mismo como ofrenda por el pecado. Una vida consagrada, ¿sí?, es una ofrenda para Dios. Una vida consagrada es una ofrenda para Dios. Y eso, mis amados, somos cada uno de nosotros. Somos sacerdotes escogidos
para servir a Dios. ¿Cómo? Con nuestra propia vida. El sacerdote sirve a Dios y sirve a los hombres. ¿Cómo servimos a Dios? Con nuestra propia vida. Miren lo que dice San Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Quién es el sacrificio? Nosotros somos el sacrificio. Amados, el cristiano vive en constante sacrificio. La psicología dice que vivimos reprimidos porque ellos no entienden lo que es negarse a sí mismo y vivir para Dios. No lo entienden, pero somos un sacrificio vivo y continuo, porque continuamente nos estamos negando al pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando decidimos no pararnos en doble fila, cuando decidimos portarnos bien cuando vamos manejando, cuando decidimos no contestar, nos estamos negando. Cuando decidimos no enojarnos porque nos ofenden, nos estamos negando. Cuando decidimos no responder para defendernos, para justificarnos, cuando aguantamos la ofensa, cuando no guardamos rencor, nos estamos negando. Cuando decidimos o cuando decimos, no a la vanidad y a la frivolidad, nos estamos negando. Cuando estás en el espejo y dices, este no, mejor este. Varón, cuando decides, es que estos son para esto, para hacer hoyos y para pelear y para guerrear. Cuando nos negamos a la vanidad y a la frivolidad del mundo actual, nos estamos negando a nosotros mismos. Continuamente el cristiano verdadero se está negando. Está ofreciendo su propia vida en sacrificio. Todo lo que hagamos, amados hermanos, para Dios es como un olor fragante para Él. Nuestra vida. Y otra cosa muy importante, los sacrificios que se ofrecían en el altar eran animalitos sin defecto. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Todos, como dije, nuestros sacrificios espirituales, que son muchos, y es otro tema, tienen que ser sin defecto. Es decir, todo lo que hagamos para Él tiene que estar bien hecho. Cuando ayunamos, procuremos cuidar nuestros ojos, nuestra boca y nuestro corazón. Cuando nos toca dirigir la alabanza, procuremos hacerlo lo mejor posible. Y los que estamos en el culto, procuremos estar con devoción. Todo lo que hagamos para Él, hagámoslo bien. La palabra sacerdote en griego significa el que da lo sagrado. Un sacerdote era alguien muy especial. Por eso la Iglesia Católica hizo separación entre el cura y el laico. No cualquiera podía leer la Biblia, no cualquiera podía ofrecer los sacramentos, etc. En respuesta a eso, la Reforma Protestante establece la llamada doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, todos somos sacerdotes. Ningún cristiano necesita un pontífice, un puente para llegar a Dios. El sacrificio de Jesucristo anuló el sacerdocio arónico. Jesús estableció un nuevo pacto por su muerte como el Cordero de Dios. Él llevó nuestros pecados, nos redimió, nos hizo perfectos y abrió el camino directo al trono de la gracia. Gloria a su nombre. Ahora la Biblia nos invita a todo creyente
a entrar con limpia conciencia al lugar santísimo para ofrecer a Dios nuestros sacrificios espirituales, nuestra vida, nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro dinero, nuestras buenas obras. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Somos una ofrenda para Él. Gloria a Dios. Y lo más importante, mis amados, nuestras oraciones. Salmo 141, 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Oh. Y le recuerdo, por favor, si le vamos a dar algo al Señor, que sea lo mejor. Dios lo bendiga.